Relato 1. El paso del estrecho. Himilcón. Shurima. Pilares mauretanos. Kadesh. 18 de Arish, según el candelario shurimano. Decenas de pequeñas embarcaciones navegaban lentamente. Una de las lanchas estaba atestada de armas arrojadizas, espadas, escudos, lanzas, algún caballo, víveres y soldados. Asturak dirigía toda la operación. A su lado, un adolescente de 18 años, su joven hijo Himilcón, es decir, el favorito de la perdida Irem, observaba admirado. Asturak tenía bajo su mando un gran ejército dispuesto para conquistar algunos sectores de Nashmarrae, pero no tenía barcos con que transportarlo. Meses atrás rogó a los sufetes, los fundadores de la ciudad de Kadesh, que dieran orden de reconstruir la flota naval para enviar estas tropas a Maurie. Pero estos se negaron, siguiendo los avisos del Consejo de Ancianos. La gran flota pírrica había sido destruida en la gran confrontación contra Noxus de unos años antes, y, entre otras terribles penurias y humillaciones, Kadesh tenía prohibido reconstruir una nueva flota que los noxianos observarían como una amenaza inminente. Si lo hacían, explicaron los sufetes, Noxus no tardaría ni unas semanas en declarar la guerra y atacar antes de que el estado gadiano estuviera recuperada del anterior conflicto. El sufete se dirigió directamente a Asturat. Si deseas conquistar Nashmarrae para el estado gadiano y fortalecer el estado con sus riquezas, eso te honra, general. Sin embargo, lo que pides, una flota para trasladar al ejército, eso es imposible. Tienes permiso para intentar esa conquista, pero tendrás que discernir otros medios. Asturak no era hombre que se amilanara con facilidad. Combatió con valor y pertinaz resistencia a los noxianos en el Adriático, dificultando en extremo el avance de la legión trifanaria y posteriormente derrotó por completo a los mercenarios que se levantaron contra la que creían ya una Kadesh en decadencia. Así pues, Asturak aceptó el reto de los sufetes. Se levantó y ante todos los senadores de Kadesh exclamó: Llevaré el ejército a Ipker y de ahí a Nashmarrae, cuyas riquezas navegarán hacia Kadesh en menos de un año. Y entonces, antes de que nadie pudiera preguntarle sobre la forma en que pensaba cometer tal empresa, el general abandonó el cónclave senatorial y, escoltado por varios soldados y oficiales vastallanos, próximos a su causa y a la familia de los Milcón, partió de la ciudad. Semanas después. Durante semanas, Asturak dirigió su ejército por toda la costa norte de Shurima, aprovisionándose en las numerosas poblaciones costeras amigas de Kadesh. Atravesó las montañas y los estrechos pasos resistiendo los ataques de tribus en la continua rebeldía contra Kadesh. Cruzó la costa norte de Nidimun y Maurie, en una larga marcha forzada y agotadora para los hombres y bestias, hasta que, al cabo de 2 meses, llegó a los pilares mauretanos. Allí contempló desde la costa las playas del sur de Nashmarrae. Solo los separaban un estrecho de aguas embravecidas, pero de tan solo 20 o 30 kilómetros de anchura. En unas semanas fue agrupando todas las barcas de pesca de las poblaciones próximas y mandó construir pequeñas balsas y barcazas de transporte. No se trataba de construir barcos de guerra, sino disponer de pequeños transportes que fueran y volvieran durante varios días, llevando en cada viaje armamento, soldados, animales y víveres. La tarea sería tediosa, lenta y muy peligrosa. Especialmente difícil resultaría embarcar uno a uno las decenas de elefantes que llevaba consigo. Asturak alcanzó la costa del sector y fue el primero en pisar tierra. Tras él, su caballo y varios soldados empezaron a descargar todo lo que llevaban en la barcaza: trigos, dardos, lanzas, escudos. Era impresionante mirar hacia el sur. El mar estaba repleto de centenares de embarcaciones que, como una flotilla de barcos, se acercaban a las costas. El oleaje, no obstante, arreciaba con fuerza. Un elefante más grande que los elefantes normales, comunes y corrientes, y los elefantes de guerra noxianos, al verse rodeado de aquella inmensidad de océano, se puso nervioso y empezó a bramar y moverse. Uno de los administradores intentó calmarlo, primero, y luego controlarlo a golpes que asestaba con una masa de hierro en la cabeza del animal, pero la bestia estaba ya fuera de sí y cualquier esfuerzo era ya inútil para controlarlo. En la pugna, la barcaza se estabilizó y volcó, y soldados, armas y víveres fueron al agua junto con el elefante. El mar se tragó a hombres y bestia en cuestión de segundos.
De forma parecida, varias barcazas volcaron y se perdieron numerosos hombres, material y animales. Sin embargo, al caer la tarde del tercer día, el gigantesco ejército había cruzado el estrecho sin disponer de una flota, sin despertar las suspicacias de los espías noxianos que sabían que los vigilaban. Sigilosamente, aunque decididos, aquellos soldados formaron en la playa. Azdurak revisó unidades, equipos, caballería y olifantes, y cuando todo estuvo dispuesto, con el sol poniéndose, ordenó avanzar varios kilómetros hacia el interior. Dio orden también de recoger las barcas y esconderlas tras las dunas de la playa. Y así comenzaron su travesía. Al día siguiente, un barco mercante acompañado de una Quinquereme militar noxiana pasó por la zona, la misma por donde Azdurak y su flotilla habían pasado. Una legionaria actuaba como vigía. Desde lo alto de la nave observó restos de madera flotando en el mar. Dio la alarma y el capitán ordenó que recogieran aquellos fragmentos. Una vez en el barco, constataron que se trataba de pequeños trozos que no podían sino pertenecer a alguna embarcación pesquera. El capitán preguntó a la vigía si se observaba algún movimiento extraño en la costa. La respuesta de la legionaria fue rotunda. Nada. Bien, Concluyó el oficial al mando del barco. en el informe de bordo que se figure que se ha avistado restos de un naufragio de alguna pequeña barca de pesca. Sin más novedad, sigamos rumbo al noroeste, hacia Belsum. Y se alejaron de la costa. Una semana después. Azdurak, general en jefe del ejército gadiano, observaba el valle. Los exploradores bastallanos, muchos de ellos con rasgos de hiena, no habían detectado movimientos de las tribus locales, y sin embargo, su instinto de guerrero le hacía dudar. La campaña contra los indígenas de la región estaba siendo más costosa de lo esperado. Su resistencia al poder de Qadesh era tenaz, terca, pero la determinación de Azdurak era firme: devolverle la gloria a Shurima y su independencia del dominio noxiano. Su gran plan no admitía vuelta atrás en su iniciativa de dominar aquel sector y liberarlo de los noxianos. Necesitaban los recursos de la región, el control de las minas de Sierra Morena, acceso libre por los ríos y las costas. El sur shurimano y gran parte del este estaban ya bajo su control, pero era necesario atajar las resistencias del exterior. Por eso había cruzado el Tajo. Su objetivo era someter todas las tribus colindantes en Nasmarrae. Eso sería suficiente para mantener el dominio de la región y explotar sus riquezas, para poder ejecutar la segunda parte de su plan, la auténticamente importante: la conquista de Belsun, la derrota de Noxus en tierra shurimana y la devolución de la hegemonía del Mediterráneo al Estado shurimano. Aquel sector sería la base de operaciones desde la que llevar a cabo sus designios. Azdurak descendió al valle, cabalgando a lomos de su caballo, seguido de cerca por sus generales, y tras de ellos su joven hijo de 18 años. Y Milcol llevaba 9 años en aquella región de Shurima, con su padre. Junto a él había asistido a las deliberaciones que tenían lugar entre los generales antes de cada ataque, antes de cada batalla, antes del asedio de cualquier población. Y desde su adolescencia había entrado en combate, y como el resto de los miembros de su familia, Himilcón era conocedor del plan de su padre, más allá de los que los generales gadianos sabían o podían intuir y más allá de lo que los políticos de Qadesh imaginaban. Azdurak estaba asegurando un territorio para poder explotar sus riquezas y resarcir a Shurima de las inmensas penurias de su derrota y de la última confrontación con Noxus, que, además de conllevar pagos de guerra, implicó la pérdida de territorios como Sicílica, Umbría y Arbocala. Himilcón, sin embargo, sabía que los planes de su padre iban mucho más allá que llenar las vacías arcas del estado. Descendieron por el valle. El ejército fue avanzando por la llanura en formación de A4. Una larga hilera entre elefantes y otras tropas pesadas quedaban a la vista. Al principio avanzaban los oficiales y parte de la caballería, seguidos por la infantería ligera. El sol se había nublado y una helada brisa empezó a deslizarse desde las montañas. Azdurak pensó en detener la marcha, pero pronto empezaría a anochecer, así que concluyó que era mejor atravesar el valle y establecer un campamento de las colinas próximas que se vislumbraban en la distancia. Esa sería una buena posición defensiva en caso de ataque. Estaba meditando sobre estas opciones cuando,
por el otro extremo del valle, apareció un grupo de guerreros que no eran íberos ni olcades. Eran de la legión trifanaria, con varias decenas de carros tirados por basiliscos. Las bestias avanzaban lentamente porque los trifanarios habían llenado los carros con troncos. Detrás de los vehículos venían varios centenares de legionarios armados. La formación resultaba insólita y el avance extremadamente lento, hasta el punto en que los soldados galianos que habían detenido su marcha se echaron a reír. Asturak, por el contrario, permanecía serio, oteando en la distancia, intentando entender el sentido que tendría todo aquello. Estaba claro que era una fuerza inferior a la necesaria para poder plantar cara a su ejército. Se volvió y observó a sus soldados en formación, su progresión hacia el valle detenida al quedar todos mirando la extraña maniobra de los trifanarios. Asturak escuchaba a sus propios oficiales despreciando a aquellos legionarios que se atrevían a retar con semejante arsenal a un ejército gadiano muy superior, con infantería ligera y pesada, caballería y olifantes, más grandes que los elefantes noxianos. Observaban cómo los trifanarios se ponían en posición de combate. Habían hombres y mujeres, todos en fila, en una falange de escudos. Uno de los gadianos se echó a reír. ¡Es absurdo! ¿Qué pretenden? ¿Usar sus elefantes y basiliscos contra nuestros elefantes? A lo mejor nos van a lanzar los troncos. Nuevas risas se extendían por todas las unidades. Asturak, sin embargo, estaba disgustado. ¿Quién ha dado orden de detener nuestro avance? Gritó el general. Que siga entrando al valle el grueso de las tropas, y no quiero más risas, hasta que todo el ejército esté en formación de ataque. ¡Ya! Los oficiales callaron y se ocuparon de transmitir las órdenes. En ese momento se vieron varias antorchas encendidas entre los legionarios, que brillaban con especial fuerza en esta última hora del atardecer. Acercaban las llamas a los troncos de los carros que previamente habían untado con tez ardiente, de forma que, en un instante, todas las decenas de carros ardían. El viento bajaba desde la ladera de las montañas hacia el valle, de forma que los basiliscos, en su lento descenso, empezaron a sentir el intenso calor de las llamas empujadas por la brisa hacia sus cuerpos. Las bestias sintieron su piel quemándose, y despavoridas y presas del pánico, se lanzaron en una imposible huida a aquel calor abrasador, arrojándose hacia el valle. Pero por más que corrían, las llamas los perseguían. Antes de que los gadianos pudieran reaccionar, carros en llamas empujados por basiliscos instados por sus maestros y enloquecidos por el fuego, los alcanzaban desordenando las formaciones, pisoteando a unos soldados y sembrando el caos y el terror entre las formaciones. Súbitamente aparecieron varios grupos de legionarios por los flancos. Primero eran decenas, pero se multiplicaron con increíble rapidez. Los gadianos no entendían bien lo que pasaba, pero pronto la vanguardia de las tropas ligeras quedó rodeada por varios centenares de trifanarios que lanzaron un feroz ataque contra las sorprendidas tropas gadianas que aún luchaban por deshacerse de la embestida de los basiliscos y de las llamas de los troncos, muchos de ellos ardiendo esparcidos por el suelo al haber volcado. Asturak se percató de cómo se incorporaban más grupos de trifanarios, muchos de ellos con elefantes de guerra, armados hasta los dientes. La gran mayoría de los trifanarios parecían estar echados en el suelo, en pequeños grupos camuflados. Habían disimulado su presencia entre los escasos árboles de las laderas del valle e incluso algunos se habían ocultado en matorrales, tumbándose en el suelo a la espera de recibir la orden de ataque. Serían unos 1000 en total, si se contaban a los elefantes que se aproximaban peligrosamente. Todo era cuestión de resistir la acometida mientras el grueso de las tropas, es decir, los elefantes, entraban en el valle y se rehacían las formaciones, con la infantería pesada y los elefantes, los bastallas peleos. Varios de ellos, con forma de chacal y hiena, empezaron a superar la sorpresa de los carros incendiados y recibieron a aquellos legionarios primero lanzando una andanada de jabalinas y luego con sus espadas y hachas desenvainadas. Decenas de legionarios cayeron bajo la lluvia de proyectiles, pero la gran mayoría de trifanarios alcanzó a las tropas. El combate era tumultuoso y desordenado, lo que perjudicaba la optimización de los recursos. Asturak se vio envuelto por enemigos de la nada. Una decena de jinetes gadianos rodearon a su general. Todo parecía una locura total, una locura de horror y destrucción. En la entrada del valle,
y Milcón observaba el peligro en el que se encontraba su padre desde unos 100 pasos de distancia, mientras combatía junto con otro escuadrón de soldados. Iscón, yerno de Asturak, ordenó a los soldados dejar paso a los elefantes para que éstos pudieran acceder lo antes posible y asistir a las desordenadas líneas de la vanguardia y así repeler a la acometida de los elefantes de guerra noxianos. Estos, enfervorecidos por el éxito inicial de su ataque sorpresa, se separaron en rodear al que adivinaban por su amplia capa como el general. Azdurak y los suyos pusieron pie a tierra, pues la proximidad de los trifanarios y el nerviosismo de los caballos hacía imposible combatir desde su montura. Y Milcón vio a su padre bajar del caballo y comprendió la gravedad de la situación. Por el otro extremo de la llanura veía entrar a los primeros elefantes que irrumpían bramando en el valle, asusados por sus adiestradores. Pero aún quedaba muy lejos. No lo pensó. ¡Seguidme los que podáis! ¡El general! ¡Mi padre está en peligro! ¡Ya! Y sin esperar respuesta de sus guerreros, salió del grupo y se abrió paso a espadazos entre los trifanarios. Embestía con tal ferocidad que, una vez que derribó a 2 noxianos, el resto se hizo atrás. Su chalicar brillaba con la fuerza de 1000 estrellas y la potencia del sol en su estado más puro. Cada barrido lanzaba pulsos de energía endémica que expulsaba y quemaba a los trifanarios. Varias decenas de soldados siguieron el ataque de Milcón. Nuevos refuerzos enemigos le salían al paso, pero la determinación de Milcón era tal que, enemigo tras enemigo, caían tras sus golpes. La sangre fluía por el filo de su chalicar hasta llegarle a la mano, luego al codo. Tenía gotas de salpicaduras por el rostro y alguien le había herido el brazo, pero seguía firme, avanzando en dirección de su padre. Ya no se veía a Azdurak, sino solo a un montón de noxianos en círculo asestando golpes, y Milcón presentía lo peor. El resto de soldados que lo acompañaban habían comprendido lo que ocurría y parecían haberse contagiado del mismo espíritu de rabia que empujaba a Milcón. En el centro de la batalla. Punto primo. Azdurak combatía rodeado de enemigos. Uno a uno caían los soldados que luchaban para protegerlo. Eran decenas de legionarios los que se habían lanzado contra ellos. A lo lejos parecían oírse los bramidos salvajes y desoladores de los poderosos elefantes que estaban iniciando un atropellamiento salvaje contra los elefantes de la guerra noxianos. Las bestias, un poco más grandes que los elefantes, embestían y pisoteaban a los domadores de bestias y a los elefantes que los asusaban. Pero parecía no llegar nunca. En ese momento, Azdurak sintió la primera herida, profunda, en el costado, un sesgo que le hizo doblarse. A su lado cayó otro soldado. Escuchó la voz de otro. ¡Han herido al general! ¡Han herido al general! ¡Ah! Aquel soldado no pudo terminar. Un gladio incandor noxiano cercenó su garganta al tiempo que su grito interrumpido advertía a sus compañeros del desastre infinito. Los trifanarios terminaron con el resto de la escolta y se abalanzaron sobre Azdurak. Este se alzó una vez más y opuso su escudo como resistencia. Por alguna razón no tenía fuerza para utilizar el otro brazo y combatir con su espada. No se percataba de lo profundo de la herida que le había cortado los músculos y nervios del antebrazo derecho. En ese momento llegó un golpe definitivo por la espalda, y sintió su cuerpo temblar y caer al suelo de bruces, con el rostro hacia la tierra empapada por el arroyo que cruzaba el valle. Los trifanarios fueron a rematarle, pero en ese instante cayeron sobre ellos un grupo de gatianos con su caballería blindada, rugiendo en tropel y asestando golpes mortales cargados de odio y venganza. Y Milcón en especial abatió a 5 legionarias noxianas, 5 guerreras amatrices de guerra, en 5 golpes certeros en menos de 5 segundos. Le cortó la cabeza a una tercera. Los olifantes empezaron a llegar hábilmente dirigidos por sus conductores. Aplastaban a los aterrorizados legionarios que nunca antes habían visto semejantes bestias superiores a los elefantes de guerra noxianos que ellos tenían en sus filas. En cuestión de minutos, todos los trifanarios que habían rodeado al general shurimano fueron masacrados, y en poco tiempo todo el ataque quedó repelido. Sin embargo, para Himilcón, todo había llegado tarde, infinitamente tarde. En un minuto de miseria y dolor, Himilcón se arrodilla junto al cuerpo de su padre. Ha caído junto a un arroyo, boca abajo. Las heridas no parecen mortales, pero al volver el cuerpo descubre los ojos abiertos e inertes de su padre, vacíos, mirando al cielo. Al caer y perder el conocimiento por los golpes de los trifanarios, se ha ahogado en el barro del riachuelo.
Un profundo silencio embarga el ánimo de los gatianos alrededor de padre e hijo, hasta que desde lo más hondo de su ser, Himilcón gira su rostro hacia el sol del atardecer, y lanza un alarido desgarrador y largo y vibrante que retumba en las montañas y en las almas de todos los que lo escuchan. Retirada de los trifonarios. Un par de centenares de trifanarios dirigidos por una general noxiana se repliegan aturdidos aún por la larga acometida de los extraños olifantes que el enemigo había tenido en sus filas. Avanzaban en el atardecer por el desierto, un poco confusos en sus sensaciones, entre complacidos por haber abatido al jefe de los invasores, pero también apesadumbrados por los amigos y los elefantes de guerra caídos. De pronto, desde el valle, un aullido roto lleno de dolor y furia llegó trepando por las laderas. Los noxianos más jóvenes y su general sonrieron. Sin duda habían matado a alguien importante. Sin embargo, los más veteranos sintieron en la zozobra que transmitía aquel grito malos presagios para el futuro. Alguien que siente tanto dolor y furia por la muerte de alguien importante necesitará mucha sangre antes de sentirse saciado en su venganza.